Santidad, por J. C. Ryle. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. ¿Somos santos? El texto bíblico que encabeza esta página abre un tema de suma importancia. El tema es la santidad práctica. Sugiere una pregunta que requiere la atención de todos los que profesan ser cristianos. ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? Esta pregunta nunca está fuera de lugar. El sabio nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero no existe ni un momento, ni un día cuando el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? La pregunta es para todos sin importar rango ni condiciones. Algunos son ricos y algunos son pobres, algunos son eruditos y algunos son ignorantes. Algunos son amos y algunos son sirvientes, pero no existe rango ni condición en la vida en la que el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? Pido que me presten atención hoy al enfocar esta pregunta. ¿Cómo se encuentra la relación entre nuestras almas y Dios? En este mundo apurado y ajetreado en que vivimos, estemos quietos durante unos minutos y consideremos la cuestión de la santidad. Creo que hubiera podido escoger un tema más popular y agradable. Estoy seguro de haber podido encontrar un asunto más fácil de encarar, pero siento profundamente que no hubiera podido escoger uno más oportuno y más provechoso para nuestras almas. Es cosa seria oír decir a la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Procuraré con la ayuda de Dios, 1. Examinar qué es la verdadera santidad. 2. Explicar la razón por la cual la santidad es tan importante. Y 3. Trataré de destacar la única manera de obtener la santidad. En el capítulo anterior traté este tema desde un punto de vista doctrinal. Ahora procuraré presentar a mis lectores un punto de vista más claro y práctico. La definición verdadera y práctica de la santidad. En primer lugar, entonces, trataré de mostrar qué es la verdadera santidad práctica y a qué tipo de personas llama Dios santas. El hombre puede esforzarse mucho y no obstante no alcanzar nunca la verdadera santidad. Santidad no es conocimiento, eso es lo que tenía Balaam. No es una profesión externa, eso es lo que hacía Judas Iscariote. No es realizar muchas cosas, eso es lo que hacía Herodes. No es celo sobre ciertos asuntos religiosos, eso es lo que tenía Jehú. No es moralidad y respetabilidad de conducta como las tenía el joven rico. No es disfrutar de escuchar a predicadores, los judíos de la época de Ezequiel hacían eso. No es andar en compañía de gente piadosa. Joab, Yesí y Demas hacían esto. No obstante, ninguno de estos personajes era santo. Estas prácticas por sí solas no constituyen santidad. El hombre puede exhibir alguna de ellas y no obstante nunca ver al Señor. ¿Qué es entonces la verdadera santidad práctica? Esta es una pregunta difícil de contestar. No quiero decir que falten enseñanzas bíblicas sobre el tema, pero temo dar un concepto defectuoso sobre la santidad y no decir todo lo que habría que decir, o decir lo que no hay que decir y así causar daño. No obstante, trataré de presentar una imagen de la santidad para que podamos verla claramente con los ojos de nuestra mente. Pero nunca olviden, cuando haya dicho todo, que en el mejor de los casos mi explicación es un bosquejo imperfecto. Santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Según se describe su sentir en las Escrituras, es el hábito de coincidir con los criterios de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama y midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra. El hombre que más coincide con Dios es el más santo. El hombre santo se esforzará por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Tendrá una mente decididamente predispuesta hacia Dios, un fuerte anhelo de cumplir su voluntad y más temor de desagradar a Dios que desagradar al mundo, y un amor por todos sus caminos. Siente lo que Pablo sentía cuando dijo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y lo que sentía David cuando dijo, estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. El hombre santo luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en Él y tomará de Él toda su paz y fortaleza diaria, sino que también trabajará para conformarse a la mente de Él y ser hecho conforme a su imagen.
Su meta será comprender y perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Ser generosos, así como Cristo no vivía para complacerse a sí mismo. Andar en amor, así como Cristo nos amó. Ser modestos y humildes, así como Cristo se humilló a sí mismo. El hombre santo recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y bebida fue hacer la voluntad de su Padre, que se negaba continuamente a sí mismo con el fin de servir a otros, que era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes, que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que era valiente y firme en denunciar el pecado, que no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que iba por todas partes haciendo el bien, que estaba separado de la gente mundana, que se mantenía siempre en oración, que no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que tenía que hacer. Estas son cosas que el hombre santo tratará de recordar, por ellas se esforzará en dar forma a su curso en la vida. Tomará en serio lo que dijo Juan: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y lo que dijo Pedro: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Feliz es aquel que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto de su salvación como de su ejemplo. Se ahorrarían mucho tiempo y se prevendrían muchos pecados si los hombres se preguntaran más seguido: ¿qué hubiera dicho y hecho Cristo si hubiera estado en mi lugar? El hombre santo procurará humildad, longanimidad, mansedumbre, paciencia, bondad y control de su lengua. Soportará mucho, sobrellevará mucho y será lento en hablar de sus derechos. Vemos un ejemplo brillante de esto en la conducta de David cuando Simeí lo maldijo y en la de Moisés cuando Aarón y Miriam hablaron en su contra. El hombre santo procurará dominio propio y autonegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y lascivias, dominar sus pasiones, restringir sus inclinaciones carnales por si alguna vez una de estas se desatara. Oh, qué palabras fueron aquellas del Señor Jesús a sus apóstoles cuando les dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y las del apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. El hombre santo procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. Se esforzará por observar la regla de oro de hacer a los demás lo que quiere que le hagan y hablar a los otros como quieren que le hablen a él. Estará lleno de cariño por sus hermanos, por sus cuerpos, sus propiedades, sus personalidades, sus sentimientos y sus almas. El que ama al prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Aborrecerá toda mentira, calumnia, murmuración, engaño, deshonestidad y trato injusto, aun en su mínima expresión. El shekel y el codo del santuario eran más grandes de los de uso común. Tratará de adornar su fe con todo su aspecto y porte, y de presentarla hermosa y bella a los ojos de todos los que lo rodean. ¡Ay! ¡Qué palabras de condenación son las del capítulo 13 de Primera de Corintios y el Sermón del Monte comparadas con la conducta de muchos cristianos profesantes! El hombre santo procurará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactivo todo el día, no se contentará con no hacer daño, tratará de hacer el bien, se esforzará todo lo posible por ser útil en su época y generación y de aliviar las necesidades espirituales y los sufrimientos a su alrededor, tal como Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No solo se proponía hacer algo y hablaba de lo que pensaba hacer, sino que ponía manos a la obra. Así también era Pablo. Él decía: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amándoos más sea amado menos. El hombre santo procurará pureza del corazón. Aborrecerá toda suciedad y contaminación de su espíritu, y buscará evitar todas las cosas que puedan llevarlo a ellas. Sabe que su propio corazón es como paja y será diligente en mantenerse lejos de las chispas de la tentación. ¿Quién se atreverá a hablar de fortaleza sabiendo que alguien como David puede caer? Podemos percibir pistas en la ley ceremonial. Bajo ella, el hombre que apenas tocaba un hueso, un cadáver, un sepulcro o un enfermo era impuro a los ojos de Dios, y estas cosas eran meramente símbolos y figuras.
Son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son demasiado cautelosos en relación con este punto. El hombre santo procurará tener temor a Dios. No me refiero al temor de un esclavo que solo trabaja porque teme el castigo y no haría nada, sino temiera que lo descubrieran. Me refiero más bien al temor de un niño que anhela vivir y comportarse como si siempre estuviera ante su padre, porque lo ama. Qué ejemplo tan notable de esto nos da Nehemías. Cuando fue nombrado gobernador de Jerusalén, hubiera podido exigir impuestos al pueblo para su mantenimiento. Eso es lo que había hecho el gobernador anterior. Nadie lo hubiera recriminado por ello, pero dice: yo no hice así a causa del temor de Dios. El hombre santo procurará la humildad, anhelará modestamente estimar a otros mejor que él, verá más maldad en su propio corazón que en el de cualquier otro en el mundo. Comprenderá algo del sentimiento de Abraham cuando dice: soy polvo y cenizas, y entenderá a Jacob cuando dice: soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias. E interpretará a Job cuando dice: yo soy vil, y a Pablo cuando dice: yo soy el primero de los pecadores. El santo Bradford, fiel mártir de Cristo, a veces terminaba sus cartas saludando con estas palabras: el más miserable pecador, John Bradford. Las últimas palabras del buen anciano Grisden en su lecho de muerte fueron estas: aquí va un siervo inútil. El hombre santo procurará ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Tratará no solo de cumplir con su lugar, al igual que otros que no piensan en sus almas, sino que hará algo mejor, porque tiene motivos superiores y más ayuda que ellos. No hay que olvidar nunca aquellas palabras de Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Las personas santas debieran apuntar a hacer todo bien y debieran avergonzarse de permitirse hacer algo mal, si pueden evitarlo. Al igual que Daniel, deben procurar no tener ningún cargo contra ellos, excepto su relación con la ley de su Dios. Deben esforzarse por ser buenos cónyuges, buenos padres y buenos hijos, buenos patrones y buenos siervos, buenos vecinos, buenos amigos, buenos en privado y buenos en público, buenos en su lugar de trabajo y buenos en su hogar. Poco vale la santidad si no lleva este tipo de fruto. El Señor Jesús le hace una pregunta inquietante a su pueblo cuando dice: ¿qué hacéis de más? En último lugar, el hombre santo procurará una mentalidad espiritual. Se esforzará por consagrar sus afectos enteramente a las cosas de arriba y considerar las cosas de la tierra mucho menos importantes. No descuidará la vida actual, pero el primer lugar en su mente y pensamientos lo dará a la vida venidera. Su meta será vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo y pasar por este mundo como un extraño y peregrino rumbo a su hogar. Tener comunión con Dios en oración, en la Biblia y en la reunión de su pueblo son las cosas que más le agradarán. Le dará valor a todas las cosas, los lugares y las relaciones en la proporción que lo acerquen más a Dios. Compartirá algo del sentimiento de David, cuando dice: está mi alma apegada a ti, mi porción es Jehová. Tal es el bosquejo de la santidad que me aventuro a esbozar, tal es el carácter que procuran tener los que son llamados santos, tales son las principales características del hombre santo. Pero quiero decir aquí que espero que nadie me malentienda. Tengo cierta aprensión de que lo que he querido decir se ha equivocado y que la descripción que he dado de la santidad pueda desalentar a alguna conciencia sensible. Mi intención no es entristecer a ningún corazón recto, ni poner una piedra de tropiezo en el camino de ningún creyente. Santidad y pecado. No digo de ninguna manera que la santidad impide la presencia del pecado que ya mora en el hombre. No, lejos de esto, el hecho de que la desgracia más grande del hombre santo es que carga un cuerpo de muerte, que a menudo cuando quiere hacer el bien, el mal está en él, que el viejo hombre está observando todos sus movimientos y, por así decir, tratando de hacerlo retroceder cada vez que dé un paso. Pero la excelencia del hombre santo es que no se queda en paz con el pecado que mora en él, como lo hacen algunos. Aborrece el pecado, se lamenta por él y anhela librarse de él. La obra de santificación dentro de él es como el muro de Jerusalén. La obra sigue adelante aún en tiempos angustiosos. Tampoco digo que la santidad alcanza la madurez y es perfecta instantáneamente. Las gracias de algunos están en una etapa inicial, otras más adelantadas y algunas han llegado a la madurez. Todos tienen que tener un comienzo. Nunca debemos despreciar
el día de las cosas pequeñas. La santificación es siempre una obra progresiva. La historia de los santos más brillantes que jamás han vivido contiene muchos peros, sin embargo, y no obstante, hasta el final. El oro nunca deja de tener escoria y la luz nunca brilla sin algunas nubes hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. El sol tiene manchas en su superficie. El más santo de los hombres tiene imperfecciones y defectos cuando es pesado en la balanza de la santidad divina. Su vida es una batalla continua contra el pecado, el mundo y el diablo, y a veces no lo vemos vencedor, sino vencido. La carne está siempre luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y así sabemos que todos ofendemos muchas veces. Aún así, estoy seguro de que el carácter que he esbozado débilmente es el anhelo y la oración de todos los cristianos auténticos. Perseveran en lograr tenerlo si no lo tienen. Quizá no lo logren, pero esa es siempre su meta. Es siempre por lo que se esfuerzan y trabajan si no tienen ese carácter. Y esto digo audaz y confiadamente, que la verdadera santidad es una gran realidad. Es algo en el hombre que puede verse, conocerse, señalarse y que es percibido por todos los que lo rodean. Es luz, si existe se ve, es sal, si existe su sabor se percibe. Es un óleo preciado, si existe no se puede esconder. Todos tenemos que estar dispuestos a ser indulgentes con las caídas, con la sequedad ocasional de los cristianos. Sé que un camino puede llegar de un punto a otro y aún así tener muchas curvas y vueltas, y que las debilidades pueden desviar al hombre realmente santo. El oro no es menos oro porque tenga aleaciones, ni la luz es menos luz porque sea débil, ni la gracia es menos gracia porque esté presente en seres inmaduros y débiles. Pero después de admitir todo esto, no puedo entender cómo alguien merezca ser llamado santo si peca a sabiendas y no se humilla ni se avergüenza por ello. No se le puede llamar santo a alguien que a sabiendas descuida habitualmente sus deberes y conscientemente hace lo que sabe que Dios le ha ordenado no hacer. Bien, dice Owen, no entiendo cómo alguien pueda ser un verdadero creyente si su carga más pesada no es el pecado, no siente dolor por él y no lo ve como un problema. Tales son las principales características de la santidad práctica. Examinémonos y comprobemos que las conocemos. Probémonos a nosotros mismos. ¿Por qué la verdadera santidad práctica es tan importante? Ahora intentaré mostrar algunas razones por las que la santidad práctica es tan importante. ¿Puede la santidad salvarnos? ¿Puede la santidad quitar el pecado, cubrir las iniquidades, ofrecer satisfacción por las transgresiones, pagar nuestra deuda con Dios? No, de ninguna manera. Quiera Dios que jamás diga esto. La santidad no puede hacer ninguna de estas cosas. Todos los santos más brillantes no son más que siervos inútiles. Nuestras obras más puras no son más que trapos de inmundicia comparadas a la luz de la ley santa de Dios. El ropaje blanco de Jesús ofrece y viste que la fe tiene que ser nuestra única justicia. El nombre de Cristo nuestra única confianza y el libro de la vida del Cordero nuestro único derecho al cielo. Aun con toda nuestra santidad no somos más que pecadores. Nuestras mejores ropas están manchadas de imperfecciones. En menor o en mayor grado, nuestras acciones son incompletas, tienen errores y defectos. Ningún hijo de Adán será justificado por las obras de la ley, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es entonces tan importante la santidad? ¿Por qué dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor? A continuación daré algunas razones. Para empezar, tenemos que ser santos porque la voz de Dios en las Escrituras claramente lo ordena. El Señor le dice a su pueblo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En esto dice Leighton, la ley y el evangelio coinciden. Tenemos que ser santos porque es la única gran finalidad y propósito por el cual Cristo vino al mundo. Pablo escribe a los Corintios, porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado. Y a Tito, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En suma,
Decir que los hombres son salvados de la culpa de pecado sin ser salvos del dominio de éste en sus corazones es contradecir el testimonio de todas las Escrituras. ¿Dice la Biblia que los creyentes son escogidos? Es por medio de la santificación del Espíritu. ¿Son predestinados? Es para que sean santos. ¿Son llamados? Es con un llamamiento santo. Jesús es un Salvador completo. No es meramente para quitar la culpa del pecado del creyente. Va aún más allá, quita su poder. Tenemos que ser santos porque es la única evidencia fehaciente de que contamos con una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. El artículo 12 de la Iglesia Anglicana dice apropiadamente que, aunque las buenas obras no pueden quitarnos los pecados ni cargar con la severidad del juicio de Dios, son agradables y aceptables a Dios en Cristo y surgen por la necesidad de una fe verdadera y viva, porque por ella se hace evidente una fe viva tal como el árbol se conoce por sus frutos. Santiago nos advierte que la fe muerta existe. Es una fe que no va más allá de profesarse con la boca y no tiene influencia alguna sobre el carácter del hombre. La verdadera fe salvadora es distinta. La verdadera fe siempre se verá en sus frutos. Santificará, obrará por amor, vencerá al mundo y purificará el corazón. Sé que a la gente le gusta hablar de evidencias en su lecho de muerte. Confían en palabras dichas en horas de temor, dolor y debilidad, consolándose con ellas por los amigos que pierden. Pero me temo que no se puede confiar en el 99% de tales supuestas evidencias. Sospecho que, salvo raras excepciones, los seres humanos, como han vivido, así mueren. La única evidencia segura de que somos uno con Cristo y que Cristo está en nosotros es la vida santa. Los que viven para el Señor generalmente son los únicos que mueren en el Señor. Si queremos morir la muerte del justo, no confiemos solo en anhelos indolentes. Procuremos vivir la vida del Maestro. Trail dice bien: el estado del hombre no es nada y su fe es precaria si su esperanza de gloria no purifica su corazón y su vida. Tenemos que ser santos porque esta es la única prueba de que amamos sinceramente al Señor Jesucristo. Este es un punto del cual él habló con total claridad en los capítulos 14 y 15 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sería difícil encontrar palabras más claras que estas. Ay de aquellos que las hacen a un lado. El alma del hombre que puede pensar en todo lo que sufrió Jesús y aún así aferrarse a los pecados por los cuales sufrió, está enferma. Fue el pecado el que entretejió la corona de espinas. Fue el pecado el que traspasó las manos y los pies de nuestro Señor e hirió su costado. Fue el pecado lo que lo llevó a Getsemaní y al Calvario, a la cruz y al sepulcro. Qué fríos deben estar nuestros corazones si no aborrecemos el pecado y nos esforzamos por librarnos de él, aunque tengamos que amputarnos la mano derecha y arrancarnos el ojo derecho. Tenemos que ser santos porque serlo es la única evidencia fidedigna de que somos verdaderos hijos de Dios. Los hijos de este mundo generalmente son como sus padres. Algunos sin duda lo son más y otros lo son menos, pero rara vez sucede que no se pueda rastrear algún parecido familiar, y sucede lo mismo con los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si los hombres no se parecen en nada al Padre Celestial, es en vano hablar de que son sus hijos. Si nada sabemos de santidad, podemos engañarnos todo lo que queramos, pero el Espíritu Santo no mora en nosotros. Estamos muertos y necesitamos que nos vuelvan la vida. Estamos perdidos y tenemos que ser encontrados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y solo ellos, son hijos de Dios. Tenemos que mostrar por nuestra manera de vivir a qué familia pertenecemos. Tenemos que dejar que los hombres se den cuenta por nuestra manera de hablar que somos realmente hijos del Santísimo. De otro modo, hijo no es más que un nombre sin sentido. No digas, dice Gornal, que tienes sangre real en tus venas y que eres nacido de Dios, a menos que puedas probar tu realeza por atreverte a ser santo. Tenemos que ser santos porque es la mejor manera de hacerle el bien a otros. No podemos vivir solo para nosotros mismos en este mundo. Nuestra vida estará haciéndole bien o mal a los que la observan. Es un sermón silencioso que todos pueden leer. Es realmente triste cuando son un sermón para la causa del diablo y no para la de Dios. Creo que se logra mucho más para el reino de Dios por medio de un vivir santo por parte de los creyentes de lo que nos imaginamos. Hay en este vivir santo una realidad que lleva a los hombres a sentir y los obliga a pensar. Lleva un peso e influencia que ninguna otra cosa puede dar.
Da hermosura a la fe cristiana y atrae a los hombres para que la tengan en cuenta, como un faro que se ve desde lejos. El día del juicio probará que muchos, además de los esposos, han sido ganados sin palabra y gracias más bien a una vida santa. Podemos hablarles a las personas sobre las doctrinas de los evangelios y pocos escucharán y menos las comprenderán. Pero en nuestra vida de santidad es un argumento del cual nadie puede escapar. Hay un significado de la santidad que ni siquiera el más ignorante puede ignorar. Las personas pueden no comprender la justificación, pero pueden comprender la caridad. Creo que los cristianos inconstantes e impuros hacen mucho más daño de lo que nos imaginamos. Están entre los mejores aliados de Satanás. Echan por tierra con sus vidas lo que los pastores edifican con sus palabras. Causan que las ruedas del carruaje del Evangelio gire con dificultad. Les proveen a los hijos de este mundo un sinfín de excusas para mantenerse como están. No veo la necesidad de tanta religión, dijo hace poco un comerciante no creyente. Noto que muchos de mis clientes hablan siempre del Evangelio, la fe, la elección, las promesas divinas y lo demás, pero estas mismas personas no tienen reparo en estafarme cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, si la gente religiosa hace estas cosas, no veo qué provecho hay en la fe cristiana. Me lamento de tener que escribir estas cosas, pero me temo que demasiadas veces la vida de los cristianos es una blasfemia contra el nombre de Cristo. Tengamos cuidado de que no nos sea imputada la sangre de algún alma. Líbranos, Señor, de matar a las almas por nuestra inconstancia y nuestro andar indiferente. Oh, sea por el bien de otros y no por ninguna otra razón que nos esforcemos por ser santos. Tenemos que ser santos porque nuestra tranquilidad actual depende mucho de ello. No podemos darnos el lujo de olvidarlo. Es lamentable que somos propensos a olvidar que hay una conexión fuerte entre el pecado y el dolor, la santidad y la felicidad. Y entre la santificación y la consolación, Dios ha ordenado sabiamente que nuestro bienestar y nuestro bien hacer estén entrelazados. Ha provisto en su misericordia que aun en este mundo le convenga al hombre ser santo. Nuestra justificación no es por obras, nuestro llamado y elección no son por nuestras obras, pero en vano es que alguien suponga que puede tener un sentido vivo de su justificación o de una seguridad de su llamado, mientras por otro lado descuida las buenas obras o no se esfuerza por vivir una vida santa. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. Así como el creyente no puede esperar sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado, tampoco puede sentir la fuerte consolación en Cristo si no lo sigue plenamente. Cuando los discípulos abandonaron al Señor y huyeron, se libraron del peligro, pero se sintieron mal y tristes. Cuando poco después lo confesaron valientemente ante los hombres y fueron encarcelados y flagelados, nos dice la palabra que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oh, por nuestro propio bien, si no hubiera ninguna otra razón, esforcémonos por ser santos. Aquel que sigue a Jesús más de lleno, siempre lo seguirá contento. En último lugar, tenemos que ser santos porque sin santidad sobre la tierra, nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está estampada en todo lo que hay en el cielo. El libro de Apocalipsis dice expresamente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Apelo solemnemente a todo el que lee estas páginas. ¿Cómo nos sentiremos en casa y felices en el cielo si morimos sin santidad? La muerte no obra ningún cambio. Cada uno volverá a vivir con el mismo carácter con el que dio su último suspiro. ¿Cuál será nuestro lugar si no conocemos ahora la santidad? Supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué haría? ¿De qué podría disfrutar allí? ¿A cuáles de todos los santos se acercaría y al lado de quién se sentaría? Sus placeres no son los placeres de usted, ni sus gustos los gustos de usted, ni su carácter el carácter de usted. ¿Cómo podría ser feliz si no fuera santo en la tierra? Quizás prefieres ahora la compañía de los superficiales y los indiferentes, los mundanos y los ávaros, los parranderos y los que van tras los placeres, los impíos y los profanos. No habrá ninguno de ellos en el cielo. Quizás cree ahora que los santos de Dios son demasiado estrictos, exigentes y serios. Prefiere evitarlos. No disfruta de su compañía. No habrá ninguna otra compañía en el cielo. Quizás piense ahora que orar, leer la Biblia y cantar himnos es aburrido, triste y tonto, algo para ser tolerado de vez en cuando pero no disfrutado.
Considera al día del Señor como una carga y cosa pesada. No podría pasar más que una porción pequeña del día adorando a Dios. Pero recuerde, el cielo es un día del Señor sin fin. Los que allí viven no descansan de decir día y noche: Santo, 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 Señor omnipotente, y de cantar alabanzas al Cordero. ¿Cómo podría alguien que no es santo disfrutar de ocupaciones como estas? ¿Cree usted que a alguien así le encantaría conocer a David, a Pablo y a Juan, después de haber pasado toda una vida haciendo las cosas de las cuales ellos hablaban en contra? ¿Disfrutaría de dulces conversaciones con ellos, comprobando que tiene con ellos mucho en común? Sobre todo, ¿piensa usted que se regocijaría de conocer cara a cara a Jesús, el crucificado, después de aferrarse a los pecados por los que él murió? Se pondría de pie ante él con confianza y se sumaría a la exclamación: Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No le parece que la lengua del hombre impío se le pegaría al paladar de pura vergüenza y que su único deseo sería que lo echaran de allí? Se sentiría como un extraño en una tierra desconocida, una oveja negra en medio del rebaño santo de Cristo. La voz de querubines y serafines, el canto de ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo sería un lenguaje que no podría comprender. El aire mismo del entorno le parecería tan diferente que no lo podría respirar. No sé qué opinarán los demás, pero a mí me resulta claro que el cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. Imposible que sea de otra manera. La gente puede decir de un modo muy cierto que espera ir al cielo, pero no piensa en lo que dice. Tiene que haber cierta capacitación para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestros corazones tienen que armonizar con lo que es el cielo. Para alcanzar el refrigerio de gloria tenemos que pasar por la escuela de la gracia que nos prepara para ello. Tenemos que tener pensamientos celestiales, gustos celestiales en la vida ahora. De lo contrario, nunca nos encontraremos en el cielo en la vida venidera. Amén. Santidad. Por J. C. Ryle. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 14.